y el recurso de amparo se basa en qué argumento técnico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a RPP, como siempre, para un espacio, a darle una explicación necesaria. La primera, el contexto, ¿no? En que se desarrolla un contexto raro, que comenzó en un solo día, ¿no? Una discusión que terminó recogiendo y aprobándose casi a las 10:30 de la noche, presentar unas mociones de vacancia. Se le otorga la defensa a la presidenta, pero para que la haga dentro de 56 minutos, así medianoche, ¿no? Entonces, en ese momento, por cierto, se tomó una decisión porque lo que claramente se quería era simplemente que asista en medio de un circo y que el día siguiente se dijera, pero se defendió. El consejo profesional fue no vaya, porque efectivamente no había, lo que además tiene tutela en el derecho constitucional, incluso interamericano. El Perú ha sido condenado 2 veces por precisamente hacer lo que se le quiso hacer, que es no darle, conforme dice la propia Convención Americana en el artículo 8 de la Convención, que se tiene que dar tiempo razonable para la defensa. Y además había ocurrido con Vizcarra, había ocurrido con PPK, y sin embargo acá se quería hacer en 56 minutos y un debate en madrugada. Paréntesis, justamente estamos hablando del sistema interamericano cuando el gobierno de la señora Dina Boluarte fue el que puso sobre la mesa la posibilidad de retirarnos de ese sistema. Sí, y eso precisamente son las paradojas cuando uno en su momento tiene que ponerse por encima de las circunstancias, porque yo fui el que le dije también que eso era absurdo, porque en América Latina hay que tener sistema interamericano hasta por si acaso, por encima del tema, ¿no? Porque somos países que tienen tendencias autoritarias que eventualmente se reproducen y consecuentemente se establecen situaciones donde no hay condiciones para la tutela de los derechos. Pero bueno, entonces, pero también tiene tutela constitucional, o sea, en cualquier escenario eso estuvo mal. Primero porque además lo que merecía un debate para quitarle el presidente a un elegido era necesariamente un día con tiempo, que la población lo vea y no en madrugada. Entonces, como el consejo fue que no vaya, porque evidentemente era indefensión material, no fue. Entonces, tenemos 2 momentos, ¿no? Un momento en el cual hay indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención, y el segundo momento era por voto ponerle imputación. Ahora, permíteme hacer una pregunta, doctor, para entrar a un tema de fondo. Lo que ustedes cuestionan es el proceso, es el trámite o es la propia figura de atribuir a Dina Boluarte incapacidad moral permanente. Muy buena pregunta y te agradezco porque me permite hacer la precisión. El Tribunal Constitucional, en un expediente del 1803-2023, donde Castillo presenta una habeas corpus, el tribunal dijo 2 cosas. La primera, lo que tú hiciste no tiene bajo ningún escenario ningún tipo de justificación. Mientras estás leyendo el discurso, ya está dando el golpe de Estado. Entonces, para ti el tema era declarativo, la vacancia presidencial, de tal manera que ya adelantó que esos 104 votos no eran exigibles porque era una flagrancia de una declaración de Estado. Pero en ese momento el tribunal dijo lo siguiente: si tú vas a hacer las mociones de vacancia, ¿no?, incluso pronunciándose sobre el reglamento del Congreso, tienes que establecer en qué consiste lo que tú crees que es vacancia por incapacidad moral permanente, por la gravedad de la lesión. Si yo mato a alguien, tengo 15 años de cárcel y el día siguiente, 15 años, estoy rehabilitado. Pero cuando soy vacado por incapacidad moral permanente, hasta que me muera. Entonces, permítanos, por favor, dado que ha hecho esa formulación de fondo, ir a una pausa que es necesario hacer y después de la cual retomamos la conversación sobre su argumentación y por qué se ha presentado este recurso de amparo contra la vacancia. Recién ahora, usted, Joseph Campos, como abogado de la expresidenta Dina Boluarte. Vamos a la pausa. Con el doctor Joseph Campos, y había quedado un poco a la mitad la explicación que él hacía sobre la pregunta que le hicimos. Ellos han presentado, él como abogado de la expresidenta Dina Boluarte, demanda de amparo porque considera que el trámite de la declaración de incapacidad moral permanente adolece de una serie de vicios procesales. Sí, le habíamos repreguntado si eran vicios procesales o si el argumento de fondo, la incapacidad moral permanente, estaba bien acreditada o no en la moción de vacancia de la presidencia. Bueno, el tema, para hacerlo sencillo, además por el tiempo, el tema es muy simple. Como no le permitieron la defensa, a pesar que se la habían otorgado,
¿no? Como se trata de la vacancia por incapacidad moral permanente, que es una causal brutalmente lesiva. Nuevamente, si yo cometo un delito, al final del plazo que le dieron a mi sanción, yo estoy rehabilitado. Pero como no, vacancia con incapacidad moral es permanente hasta que me muera. Pero como no le permitieron la defensa, lo que estamos pidiendo esencialmente es que se le quite la calificación de incapaz moral permanente. Porque eso es lo que corresponde. Lo que tenemos que aprender, y el tribunal ya lo había dicho, es que cuando yo quiero una vacancia por incapacidad moral, tengo que establecer 3 pasos en el expediente de Pedro Castillo. 1, yo tengo que establecer qué es lo que yo creo que es incapacidad moral permanente. 2, yo tengo que presentar los hechos que yo supuestamente atribuyo que eso es así. Y 3, los medios probatorios, o decir, dice el tribunal, en dónde están estos medios probatorios. Es decir, generó con estricta razonabilidad y estricta debido proceso, para efecto de imputarle eso y quitarle el poder a un elegido. Lo que pasa es que eso tiene que ocurrir necesariamente, porque si no estamos en un parlamentarismo de hecho que creo que es lesivo y que de repente puede ser mejor, pero que mientras el diseño constitucional nos establezca que el presidente es elegido con la misma fuente de poder que el Parlamento no puede votar a un presidente solo con votos, sobre todo porque eso, insisto, tiene calificaciones lesivas. Por sí mismo, yo por cierto tengo una opinión, esa vacancia, y eso lo dicen los diarios de debate de la Constitución 93, estuvo hecho para que nunca se use. Pero ahora que se usa es como el mono agarró la metralleta y comenzó a disparar. Lo que son 8 presidentes para 40 años, ¿no? Ahora lo tenemos en 10 años. Ayer, 10 años, en virtud de la cual hemos tenido 8 presidentes de la República. Pero sobre todo también empoderados en una circunstancia que creo que no tiene explicación, ¿no? ¿Cómo es posible que este Congreso entienda que puede generar una imputación porque quiere sacar a un presidente de la República? Porque supuestamente puede ser impopular y dejo en suspenso la calificación de la gestión de Dina Boluarte. Pero uno puede ser impopular por hacer malas cosas o por hacer demasiado bien las cosas. Entonces lo que buscamos a través de este amparo es que en el futuro no se vuelva a repetir este tipo de vacancias express, ¿no? sin respetar derechos fundamentales y sobre todo buscar una normalización. El tribunal seguramente, o si es el Poder Judicial que lo tutela, dirá que es exigible que siempre se escuche como se escuchó a Vizcarra, como se escuchó a Kuczynski. Los dos tuvieron tiempo para preparar su defensa y sin embargo ahora es un momento, una discusión de madrugada, ¿no? Doctor Campos, ¿qué es lo que piensa usted y eventualmente su patrocinada Dina Boluarte sobre las razones por las que ella fue vacada? Pero son 4 mociones. Por eso, además... Pero había sido blindada durante meses y meses. ¿Por qué se le blindó al final? A ver, yo en primer lugar, yo he puesto en el desarrollo de la demanda que además tendría que ser, así como no se puede vacar a un presidente, no se puede cerrar un congreso en el último año del mandato, uno no puede permitirle esto a los congresistas cuando son candidatos. O sea, cuando son en campaña, eso debería ser cerrado o un estándar más exigible. Bueno, pero no está en la ley eso, no se aplicaba. Pero puede haber jurisprudencia para efecto de construir un criterio de exigibilidad. Es decir, que en campaña esto sea más exigible, porque lo que no puede ocurrir es que nuevamente eso ocurra. Ahora, el tema de blindaje yo no sé, yo hasta ahora, con cargo a que yo no soy más que abogado defensor de una causa que de manera forzada lo ha reabierto de él Espinosa, cuando era fiscal de la Nación, pero ahora mismo esta es la única causa que estoy patrocinando. Lo cierto es que, de verdad, que todas las causas para mí que se han estado invocando, que se repitieron en esta ocasión, son, de verdad, situaciones que para mí no son condiciones para quitarle poder a una persona. Muy bien, no nos quiere contestar qué cosa es lo que piensa usted y cuál es la verdadera razón por la que fue vacada. Bueno, pues si es así, si me permite 2 segundos, veamos un tema cronológico. A Martín Vizcarra lo vacaron el último año, el último octubre, el octubre del último año en que fue presidente, que este Congreso tenía mandato. Lo mismo le ha pasado a Dina Boluarte. ¿Qué es lo que objetivamente está en estos momentos en posibilidad de hacer? Aprobar el presupuesto que quieren. Bueno, entonces, yo creo que es una causa importante. Tomamos nota de que usted sospecha de que puede haber habido una motivación del Congreso en relación a las modificaciones en el presupuesto. Ahora bien, quiero preguntarle algo que tiene que ver con una actividad suya diferente de la defensa de Dina Boluarte, que es la defensa del Club Ayacucho FC, que ha descendido el día de ayer a la 2ª categoría. Usted lo ha defendido durante meses a propósito de un contencioso que había con la Federación Peruana de Fútbol.
¿se puede todavía defenderlo y argumentar a favor del club para evitar que se concretice su descenso? No, mi defensa fue para efecto de una afectación de los derechos de Ayacucho en el año 2022. En ese momento, Sport Boys había incumplido y según el reglamento le quitaban puntos. Y cuando los puntos que le quitaban se recalculaba la tabla, Ayacucho se mantenía en la división. Pero eso fue para el año 2022 y por eso se incorporó este año. Ahora, el resultado deportivo que se obtenga a esta hora ya depende simplemente de Ayacucho. O sea, el conflicto fue el año 2022 y salvo que haya un conflicto en este campeonato, pero si es un resultado deportivo... Todavía un reclamo pendiente ante la comisión disciplinaria de la federación, ¿no? No, ya con Ayacucho había acabado el debate, porque lo acabó el Poder Judicial. El Poder Judicial dijo, repóngase, y confirmado, se quedó en la división. Pero ahora... ¿Y la apelación? ¿De cuál? Sobre la apelación, le pregunto, ¿cuánto se...? No, se confirmó, o sea, por eso se mantuvo este año, pero el resultado deportivo es el que debe mandar ahora, si es que baja por puntos, bajó, ¿no? Bueno. Salvo que haya un reclamo en medio de esto que sea una afectación de los derechos de Ayacucho, se podrá evaluar, pero lo que yo patrociné terminó hace un mes y medio cuando la sala nos da la razón y repusimos a Ayacucho en la división profesional. Muy bien, habrá sido por poco tiempo, porque desciende otra vez. No, jugó todo el campeonato. Joseph Campos, muchísimas gracias por su presencia. Nos ha explicado por qué la expresidenta Dina Boluarte ha planteado un recurso de amparo para que quede anulada la vacancia de la calificación víctima, pese a que no quiere retomar la función presidencial y no cree que eso se pueda resolver en los 9 meses que faltan del plazo. Solamente permite con esto. ¿Por qué? Porque ella entiende que no debe ocurrir más desestabilización. Lo que ella quiere es que esa calificación salga, nada más. Muy bien, la próxima vez nos contará también lo que ha reclamado respecto de su salario y los otros beneficios monetarios que venían junto a la presidencia. Bueno, fue elegida en la plancha presidencial. E hizo modificar ella el monto de su salario, ¿no? Pero ese es otro tema a que sí tiene derecho. A lo que veremos. Tiene derecho. Muy bien. Muchas gracias por su presencia, abogado Joseph Campos. Que tenga buenos días, Mabel. Buenos días, Llegamos doctor. al fin de nuestro programa. Así es, llegamos al final del programa.